Nunca imaginé que el hombre que organizaría mi boda con Anna sería también el que acabaría por destruirla. Si alguien me lo hubiera advertido, lo habría tomado por loco. Estaba demasiado enamorado, demasiado entregado a la idea de empezar una vida con ella como para sospechar siquiera que me estaba clavando una daga por la espalda mientras yo le ponía flores a la empuñadura. Todo empezó como empiezan estas historias, con entusiasmo, planes, revistas de bodas, y esas listas interminables que se hacen con sonrisas cómplices y cafés a medio tomar. Anna estaba completamente absorbida por los preparativos. Yo, ilusionado, seguía su ritmo. Ella era de esas mujeres que sabían lo que querían, desde la paleta de colores hasta la canción exacta para el primer baile. Y yo solo quería verla feliz. Si a ella le emocionaba, a mí también. Un día, con ese tono dulce pero autoritario que sabía usar tan bien, me dijo que ya había encontrado al organizador de bodas ideal. Lo describió como un tipo con un gusto exquisito, un verdadero artista para los detalles. Dijo que nos quitaría toneladas de estrés y que haría de nuestra boda algo inolvidable. Sonaba como una bendición. Lo único que hice fue asentir y sacar la tarjeta de crédito. Santiago. Así se llamaba. El hombre que Anna presentó con una sonrisa más grande de lo habitual. Alto, delgado, con esos modales pulidos que solo esconden arrogancia. Llevaba camisas entalladas, un perfume que parecía gritar mírenme desde el otro lado del salón, y una sonrisa tan falsa como un anillo de plástico. Algo en él me provocó rechazo desde el primer momento, pero me callé. No quería parecer celoso, ni paranoico, ni uno de esos novios que estorban en la planificación. Anna estaba emocionada, y yo no quería apagar esa chispa. Con el paso de las semanas, empecé a notar cosas. Detalles pequeños, pero que se quedaban en la cabeza como una astilla. Las reuniones con Santiago siempre parecían alargarse más de lo necesario. A veces Anna volvía de ellas con ese brillo extraño en los ojos. Me decía que habían estado revisando telas, luces, menú, pero había algo más. No sé cómo explicarlo. Era una energía diferente, una ausencia de culpa demasiado perfecta. Y, por alguna razón, cada vez que ella hablaba de él, lo hacía con una familiaridad que no cuadraba con el relato de recién conocidos. Una tarde, mientras revisaba una factura del salón de eventos, noté que habían reservado más horas de las que necesitábamos. Mucho más tiempo del que cualquier ensayo o montaje requería. Le pregunté a Anna y su respuesta fue tan rápida, tan ensayada, que me dejó con la sensación de haber hecho algo mal solo por preguntar. Me convencí a mí mismo de que estaba viendo fantasmas, que todo era producto del estrés, de la ansiedad. Pero la verdad es que ya había algo podrido desde el principio. Solo que aún no olía lo suficiente. Pasé semanas enteras trabajando horas extra para cubrir los gastos. Anna quería una boda de revista, y yo no quería decepcionarla. Mientras yo me mataba en la oficina, ella seguía con las pruebas de menú, las catas de vino y las sesiones de decoración, todas con Santiago. Me mandaba fotos sonriente con velas y centros de mesa. Y yo, tonto de mí, las recibía con orgullo. Creía estar construyendo algo con la mujer que amaba. Lo que no sabía es que mientras yo levantaba paredes, ella abría puertas que nunca debieron cruzarse. La verdad cayó como un ladrillo en el estómago. No fue un solo momento, sino una acumulación de piezas que, al juntarse, mostraban una imagen repugnante. Anna no solo conocía a Santiago de antes. Lo había amado. Lo había dejado, según me enteraría después, porque no estaba listo para comprometerse. Y ahora que yo estaba listo para darle todo, ella decidió revivir ese viejo fuego a mi costa. Había algo grotescamente simbólico en todo eso. Mientras yo planificaba un futuro, ellos revivían un pasado. Mientras yo pensaba en una vida juntos, ellos jugaban a escondidas entre las cortinas del lugar donde debíamos decir nuestros votos. Lo llamaban ensayos. Y lo eran. Ensayos de intimidad, de traición, de una rutina secreta que se desarrollaba en paralelo a mis esfuerzos sinceros. Recuerdo una noche especialmente reveladora. Volví del trabajo antes de lo previsto y encontré el apartamento lleno de velas apagadas y copas con restos de vino en la mesa. Anna no estaba. Me dijo que se había ido al spa con una amiga. Pero en el fondo del cesto de la basura,
Encontré una servilleta con el logo del lugar donde hacíamos los ensayos de boda. Tenía marcas de carmín y un número escrito a mano. No era su letra. Y no era mío. Ahí supe que algo estaba podrido. No tenía pruebas, aún no. Pero tenía la certeza. Esa certeza brutal que se instala en el pecho y no te deja dormir. Esa que te hace mirar el teléfono con rabia, que te hace desconfiar hasta del sonido del agua en la ducha. Pero decidí no explotar. No aún. Hay un tipo de dolor que no quema, sino que enfría. Y en ese momento dejé de ser el hombre enamorado y pasé a ser otra cosa. Algo más parecido a un cirujano, preciso, frío, preparado para cortar de raíz lo que me estaba matando desde dentro. Porque si iban a jugar conmigo, al menos que no se imaginaran el final del juego. Y lo que vendría, no lo olvidarían jamás. Todo empezó con lo que parecía inofensivo. Pequeños momentos sin explicación. Nada de lo que alguien pudiera acusar directamente, pero suficientes piezas sueltas como para empezar a sentir que algo no encajaba. Primero fueron las llamadas. O más bien, el modo en que terminaban en cuanto yo entraba a la habitación. Su celular se convertía en una extensión de su mano, pero no del tipo romántico. No era para hablar conmigo. Era para esconder algo. Y no había día en que no lo tuviera pegado a la cara, con esa sonrisa medio contenida y el ceño fruncido cuando notaba que yo la miraba. Después vinieron las risas. Esas que no eran para mí. Se reía mirando la pantalla como si alguien la acariciara con las palabras. Luego suspiraba, se acomodaba el cabello, y seguía escribiendo. Cuando le preguntaba qué pasaba, me lanzaba explicaciones vagas, armadas a medias. Que estaba resolviendo cosas con Santiago, que habían tenido una idea genial para las flores o que estaban buscando una canción especial para la entrada. Todo lo disfrazaba de profesionalismo. Lo pintaba como si él fuera un artista, y ella simplemente la clienta exigente. Pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Una que yo conocía bien. Porque alguna vez, esa forma de sonreír, fue para mí. En algún punto, dejó de pedirme mi opinión. Ya no necesitaba mi ayuda para elegir los centros de mesa ni para aprobar el menú. Todo se estaba decidiendo entre ellos, con esa excusa disfrazada de eficiencia. Yo solo me limitaba a pagar. Cada vez más alejado de una boda que llevaba mi nombre, pero no mis decisiones. No quería caer en la paranoia, pero sentía como algo crecía dentro de mí. Una mezcla de celos y decepción que me carcomía desde adentro. Trataba de convencerme de que era estrés, que todas las parejas atravesaban esto antes de casarse. Pero en el fondo lo sabía. Estaba empezando a convertirme en un espectador de mi propia relación. La noche que todo cambió fue cuando encontré su celular desbloqueado. Había ido a la cocina por agua, y al volver ella dormía con el teléfono en la mano. La pantalla seguía encendida. No suelo revisar el celular de nadie. Siempre me pareció una invasión. Pero esa noche, algo en mí ya se había roto. Algo me dijo que no podía seguir ignorando las señales. No encontré mucho. Y eso fue lo peor. Todo estaba borrado. Conversaciones incompletas. Fotos vacías. Mensajes con archivo eliminado, que hablaban más por lo que escondían que por lo que decían. Era como si cada rincón de ese teléfono hubiera sido limpiado con guantes quirúrgicos. Pero los rastros quedaban. Nombres sin foto, llamadas nocturnas a números desconocidos, notas de voz eliminadas. Todo apuntaba a una sola dirección. Ella no quería que yo supiera lo que estaba pasando. Esa misma semana, llegó el golpe final. Habíamos reservado el hotel donde pasaríamos la luna de miel para hacer una sesión de fotos con el organizador. Anna dijo que era solo para revisar iluminación y distribución. Yo no pude asistir porque tenía una presentación importante en el trabajo. Me dolió, pero confié. De nuevo. Días después, noté que en la tarjeta del hotel se habían hecho cargos adicionales. Nada desorbitante, pero sí extraños. Una botella de vino espumoso a medianoche. Servicio de habitación. Y una habitación doble alquilada por 2 noches, cuando solo era necesario estar unas horas. No había registros con mi nombre. Ahí entendí que ya no eran solo sospechas. Estaban usando el hotel de nuestra luna de miel para sus propios encuentros.
Como si reescribieran nuestra historia usando mis planes, mis ahorros, mis ilusiones. Esa noche, no dormí. Y no por tristeza. Era rabia. Pero una rabia fría, controlada. No iba a llorar por alguien que me estaba quitando la dignidad en cuotas. Iba a entender hasta qué punto había llegado la traición. Fue cuando tomé la decisión. Instalé cámaras. Pequeñas, casi invisibles, en el salón donde hacíamos los ensayos de música y decoración. Me costó dinero, me costó aceptar que estaba cruzando una línea. Pero ya no era cuestión de confianza. Era cuestión de verdad. Esperé días. Con el estómago revuelto y la cabeza a punto de explotar. Recién una semana después tuve el valor de revisar el material. Cerré las cortinas. Puse el volumen bajo. Y apreté play. Lo que vi me dejó sin aire. Anna. Con Santiago. Tocándose como si el lugar fuera suyo. Riéndose como adolescentes. Besándose entre las flores que yo había elegido. Cayendo sobre un sofá con los manteles de la recepción esparcidos por el suelo. Repitiendo lo que solo debía pertenecer a nosotros. Vi sus movimientos, sus gestos, su rostro, completamente entregada. No había culpa en su cuerpo. Solo deseo. Un deseo que no era por mí. Verla así, tan ajena a la mujer con la que compartía mi casa, fue como ver una versión alternativa de mi vida. Una en la que yo nunca existí. En la que mis esfuerzos, mis ilusiones, mi compromiso, no significaban nada. Apagué el vídeo. No lloré. No grité. Me senté en silencio durante horas. Sintiendo como algo dentro de mí moría, pero también algo nacía, claridad. Por fin tenía lo que buscaba. La prueba. El mapa completo de la traición. Lo fácil habría sido encararlos en ese momento. Explotar. Lanzar todo por los aires. Pero no. Algo dentro de mí decidió que no les daría ese lujo. No les regalaría una escena. No permitiría que la historia terminara con mi rabia. Iba a convertirme en la pesadilla más elegante que jamás imaginaron. Habían ensayado la boda a mis espaldas. Y yo, con esa grabación en mano, tenía el guión final. Lo vi todo. No quedó nada a la imaginación. Cada caricia, cada mirada cargada de deseo, cada movimiento que alguna vez había sido mío. Repetido ahora con otra persona. Ella no solo se entregaba, lo hacía como si no existiera nadie más en el mundo. Y lo más doloroso no fue verla desnuda, fue verla libre. Liviana. Cómoda. Como si no tuviera nada que ocultar. Como si yo no fuera nada más que una sombra que pagaba las cuentas. Me quedé sentado frente a la pantalla durante horas. El archivo se repetía solo, una y otra vez, como si el universo quisiera asegurarse de que no me quedara ni una gota de duda. El sonido, bajo, se clavaba en mis oídos como un veneno lento. Cada gemido, cada risa, cada susurro entre ellos, era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Y lo peor era que todo ocurría entre los decorados de mi propia boda. En la sala de ensayos, bajo las luces que yo había elegido, sobre la alfombra que ella insistió en alquilar, porque le daba calidez al ambiente. No dormí durante días. Caminaba como un muerto en vida, repasando cada detalle con una frialdad que jamás había experimentado. Pero nunca lloré. Algo dentro de mí se endureció, como una armadura improvisada. No iba a gritar. No iba a golpear. Iba a esperar. Iba a mirarles a los ojos, con la verdad en la mano, y dejarlos caer por su propio peso. Lo más curioso fue cómo ella actuaba en esos días. Como si nada hubiera pasado. Seguía con los últimos detalles de la boda, confirmando invitados, ajustando los horarios con el salón, coordinando los traslados. Hablaba conmigo como si fuera la mujer más feliz del mundo. Incluso hubo una noche en la que se acurrucó a mi lado en la cama. Sentí su respiración en mi cuello y me dieron náuseas. Pensé en fingir que dormía, pero simplemente me quedé inmóvil, recordando las imágenes del vídeo. No cancelé la boda. No porque no quisiera. Sino porque, si iba a destruir su mentira, tenía que hacerlo de la única forma que dejaría una marca imborrable.
Ella había ensayado meses a espaldas mías. Pues yo iba a darle el estreno de su obra maestra, frente a toda su audiencia. El día del ensayo general llegó como una función teatral. Todos estaban allí, mis padres, emocionados, aún sin saber que su hijo se estaba preparando para ejecutar un acto de guerra. Los de ella, con esa actitud altiva que siempre tuvieron, como si me estuvieran haciendo un favor al dejarme entrar en su familia. Amigos en común, tíos que ni siquiera sabíamos si invitar, y hasta colegas del trabajo que apenas conocían nuestros nombres pero querían una foto con el vestido blanco. Yo me mantuve en calma. Vestido de forma impecable. Sonriente. Casi indiferente. Nadie sospechaba nada. Ni siquiera Santiago, que rondaba con su carpeta de decoraciones y esa sonrisa cínica que ahora me resultaba insoportable. Lo vi hablar con mi madre. Le ofrecía sugerencias sobre la iluminación del altar, como si no fuera el mismo que había arruinado todo lo que representaba ese altar. Anna lo miraba de reojo. No con miedo, sino con complicidad. Y esa mirada fue la confirmación final. No se arrepentía. No se escondía. Había jugado conmigo desde el principio, sin remordimiento. Esperé al momento justo. La cena estaba servida. El salón principal ya tenía los adornos florales dispuestos como lo habíamos soñado. Se suponía que esa noche practicaríamos los discursos. Los brindis. Las entradas. Yo me levanté, tomé mi copa y caminé hacia el centro de la sala. Pedí silencio con una sonrisa. Y cuando todos me miraban, encendí el proyector. Lo había preparado todo. No había discurso. Solo imágenes. Y entonces, el vídeo empezó a reproducirse. Los primeros segundos causaron confusión. Algunos creyeron que era una escena romántica. Pero en cuanto las figuras se hicieron más nítidas, en cuanto los cuerpos se reconocieron, el murmullo se volvió un silencio absoluto. Una respiración colectiva detenida. Anna. Santiago. El sofá de los ensayos. Las manos. Las piernas. El sonido del placer, captado con precisión quirúrgica. Los detalles eran imposibles de ignorar. La calidad de la imagen, perfecta. Las fechas, visibles. No era algo viejo. Era reciente. Era sistemático. Vi las reacciones como si todo sucediera en cámara lenta. Su madre se tapó la boca. Su padre se puso de pie, con el rostro rojo de vergüenza. Mis amigos intercambiaban miradas atónitas. Una de sus amigas, que estaba a cargo de leer un poema en la ceremonia, simplemente se levantó y salió del salón. Santiago palideció. ¿Anna? Anna simplemente se congeló. Por primera vez desde que la conocí, no tuvo palabras. Apagué el proyector con calma. Dejé la copa sobre la mesa. No grité. No hice ninguna escena. Solo miré a todos y dejé que el silencio hablara. Que cada uno entendiera lo que había pasado sin necesidad de explicarlo. Nadie se atrevió a detenerme cuando tomé mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Sabía que los dejaría así, en el centro del salón, rodeados de arreglos florales que ya no significaban nada, entre platos a medio terminar y promesas rotas. Porque ya no había boda. Ya no había historia que salvar. Solo quedaban cenizas. Y para mí, eso fue suficiente. El silencio que quedó después del vídeo fue absoluto. No un silencio incómodo, ni siquiera uno de sorpresa. Fue un silencio denso, espeso. De esos que solo aparecen cuando la verdad, desnuda y brutal, arrasa con todo a su paso. En la pantalla seguían congelados los últimos segundos del vídeo. La imagen de Anna, entre los brazos de Santiago, en el sofá del salón de pruebas. Las luces de los ensayos encendidas, las telas decorativas caídas al suelo, las mismas que ella había insistido en alquilar para darle personalidad al espacio. Era imposible no reconocer los lugares. Todos los que estaban en esa sala sabían perfectamente lo que estaban viendo. No solo una traición física, sino una profanación de todo lo que esa boda pretendía representar. Algunos rostros estaban petrificados, otros completamente descompuestos. El padre de Anna fue el primero en levantarse. No dijo nada.
No hizo un gesto de rabia ni de consuelo. Solo se fue. Caminó hacia la puerta como quien se rinde ante algo irremediable. Su madre, en cambio, rompió en llanto. Uno de esos llantos que no son de tristeza, sino de vergüenza. De haber defendido lo indefendible. De haber sido cómplice sin saberlo. Santiago se quedó inmóvil. El rostro pálido, los labios apretados. La máscara de profesionalismo se le desmoronó en segundos. El mismo hombre que hablaba con seguridad sobre arreglos florales y tonos de mantel ahora no podía sostener la mirada de nadie. Se sentía observado, juzgado, desnudo. Y no había ningún catálogo de bodas que lo salvara de eso. Anna se tapó la cara. Primero con las manos, después con el cabello. Buscó refugio en su propio cuerpo, como si pudiera ocultarse dentro de sí misma. Se levantó sin decir palabra, tropezando con una silla. Salió corriendo por el pasillo lateral, el mismo por donde debíamos haber hecho nuestra entrada triunfal el día siguiente. Esta vez, la salida fue todo menos triunfal. Yo, por mi parte, apagué el proyector con calma. Nadie se movió. No hubo gritos, ni reproches, ni preguntas. No hacían falta. Cada persona en esa sala había visto la verdad sin necesidad de una sola explicación. La mentira se había desnudado sola, sin mi intervención. Dejé la copa sobre la mesa. Con una serenidad que no sabía que tenía, miré a mi alrededor. Y lo dije. Sin gritar. Sin acusar. Sin dramatismo. Solo una frase. Directa. Precisa. Una frase que se clavó en cada mente presente como un dardo de hielo. No fue un ataque. Fue un veredicto. Y entonces me fui. Sin mirar atrás. Sin despedirme. Ni siquiera esperé reacción alguna. Caminé por el pasillo entre las mesas con la cabeza en alto. Escuché las sillas moverse, el susurro contenido de algunos invitados, los pasos apurados de alguien que salía tras Anna. Pero nada de eso me importó. Ya no era mi problema. Ya no era mi vida. Cruzando la puerta, sentí que se cerraba un ciclo. No fue tristeza. Fue liberación. Afuera, el aire era más liviano. El cielo estaba oscuro, pero no me pareció frío. Era como si, al fin, pudiera respirar sin la presión de una mentira apretándome el pecho. Subí al auto y me senté en silencio. Dejé el celular en modo avión. No quería mensajes, llamadas ni explicaciones tardías. No necesitaba disculpas. En las horas que siguieron, los mensajes llegaron igual. Primero de amigos confundidos, después de familiares. Algunos querían saber si era una broma. Otros, si había una posibilidad de arreglarlo. Alguien me escribió diciendo que Anna había colapsado en el baño, llorando sin consuelo. Que había dicho que no sabía cómo llegamos a eso. Que se le fue de las manos. Yo no respondí nada. ¿Qué se puede decir cuando la persona que amabas usó tu propio esfuerzo como escenario para su traición? En los días siguientes, todo se vino abajo. Literalmente. El salón canceló la fecha. El proveedor de flores me llamó, desconcertado, al enterarse de lo que había pasado. El hotel de la luna de miel, el mismo que habían convertido en su nido de intimidad, ofreció una devolución parcial. Irónicamente, hasta ellos sintieron vergüenza. Santiago desapareció de escena. Algunos dicen que volvió a su ciudad. Otros que renunció a su trabajo como organizador de eventos. Nadie lo vio más. Anna, en cambio, intentó ponerse en contacto varias veces. Correo electrónico. Cartas. Incluso mandó a una amiga en común a buscarme. Decía que se sentía avergonzada, que no sabía cómo reparar el daño, que no era quien había sido en ese vídeo. Pero lo era. Siempre lo fue. Solo que yo tardé en abrir los ojos. Y no había odio en mí. Lo que sentía era mucho más afilado. Era la claridad que llega cuando dejas de idealizar a alguien y ves, por fin, lo que siempre fue. Una mujer hermosa, sí. Inteligente, también. Pero cobarde. Fría. Dispuesta a mentir con una sonrisa si eso le evitaba una conversación incómoda.
Y lo peor, capaz de construir una boda sobre los escombros de una doble vida. Hubo gente que me felicitó. Lo juro. Me escribieron diciendo que jamás habían visto una forma tan elegante de exponer la verdad. Que yo había hecho lo que muchos no se atreven, mostrar los hechos, sin rebajarse. Sin gritar. Sin pelear. Dejé que el vídeo hiciera el trabajo sucio. Yo solo me encargué de poner el escenario. Anna y Santiago pasaron meses practicando a escondidas. Lo que no sabían era que yo también tenía un plan. Uno sin ensayo. Uno real. Uno final. Y así fue como se lo dejé. A ella. A él. A su relación nacida en la sombra. Que se quedaran juntos, si les daba la cara. Que intentaran construir algo sobre lo que habían destruido. Por mi parte, lo tenía claro. Yo ya no estaba ahí. No sé si Santiago y Anna siguen juntos. No me he molestado en averiguarlo, ni una sola vez desde aquella noche. Y, siendo honesto, me da exactamente lo mismo. Hay cosas que uno deja atrás no por rencor, sino porque ya no tienen peso en tu presente. Como una cicatriz que ya no duele, pero te recuerda por dónde entraste al fuego. A veces me cruzo con alguien que la conoció. Me cuentan que ella cambió, que se volvió más reservada, que ya no brilla como antes. Otros dicen que está intentando rehacer su vida. No me alegra, pero tampoco me entristece. Solo pienso que hay personas que no entienden la diferencia entre intimidad y valor. Que confunden atención con amor, y deseo con respeto. Y que, al final, terminan atrapadas en el mismo vacío que crearon para otros. A Anna no la odio. Ya no. Lo que siento, si acaso, es una lástima suave. No por lo que me hizo, sino por lo que es. Porque su traición no fue solo hacia mí. Fue hacia ella misma, hacia lo que podríamos haber sido. Eligió lo fácil, lo inmediato, lo escondido. Y al hacerlo, renunció a todo lo que requería coraje. Le temía a la transparencia, al compromiso real, a construir con las manos y no con atajos. Pero no me rompieron. Me despertaron. Y eso, aunque suene a contradicción, fue el mejor regalo que pudieron darme. Porque después de que todo se derrumbó, me vi forzado a reconstruirme desde el suelo. Y cuando uno tiene que empezar desde cero, descubre cosas que antes ignoraba. Descubre de qué está hecho. Descubre qué es lo que realmente quiere conservar. Y quien no merece seguir ocupando espacio. Hoy camino solo, sí. Pero camino erguido. Sin dobleces, sin tener que mirar de reojo a la persona que duerme a mi lado, preguntándome si sus palabras coinciden con sus actos. Duermo tranquilo. Como alguien que no tiene que fingir que no sabe lo que ya vio con sus propios ojos. Rehice mi vida, poco a poco. Empecé a escribir, como forma de procesar todo lo que había vivido. Primero fue torpe, casi doloroso. Pero con el tiempo, las palabras se convirtieron en un refugio. Luego vinieron los viajes. Nada lujoso, pero suficiente como para sentirme libre. Ciudades pequeñas, caminos largos, gente que no me conocía ni esperaba nada de mí. Fue en esos lugares donde encontré algo que había olvidado por completo, paz. Y en medio de ese proceso, conocí personas reales. No perfectas, no brillantes, no de revista. Reales. Gente que no fingía. Que no usaba la traición como distracción emocional. Que no necesitaba atención constante para sentirse viva. Conversaciones simples, miradas sinceras, silencios cómodos. Cosas que antes había dado por sentadas, y que ahora valoro como oro. A veces, alguien me pregunta si estuve comprometido alguna vez. Me lo dicen con curiosidad genuina, como quien no logra imaginarme en ese papel. Y no los culpo. Porque hoy me muestro de otra forma. Más tranquilo. Más selectivo. Más entero. Respondo sin vergüenza. Sin ira. Con una sonrisa que no busca aprobación. Porque estuve comprometido, claro que sí. No con la persona equivocada, sino con una actriz. Alguien que interpretó el papel de pareja perfecta mientras ensayaba otra obra tras bambalinas. Y no era buena en eso.
Porque el mejor mentiroso no es el que oculta más, sino el que conoce el límite de su actuación. Y ella nunca lo entendió. Hoy ya no camino con el peso de lo que pudo haber sido. Camino con la certeza de lo que fue, y el alivio de haber salido a tiempo. Aunque dolió. Aunque me partió en pedazos. Porque hay derrotas que, bien asumidas, se transforman en victorias silenciosas. Y la mía es esa, la libertad de no arrastrar una mentira vestida de amor. He aprendido a reconocer el valor real de la compañía. A distinguir entre los que suman y los que drenan. A no confundir pasión con lealtad, ni atracción con compromiso. Y lo más importante, he aprendido a elegirme a mí primero. No por orgullo, sino por dignidad. No me convertí en un cínico. No dejé de creer en el amor. Solo dejé de creer en las ilusiones mal construidas. El amor, el de verdad, no se esconde. No se borra en los historiales. No necesita excusas ni ensayos secretos. Se presenta como es, imperfecto, pero valiente. Y si algún día vuelvo a cruzarme con alguien que valga la pena, será desde otro lugar. No como quien busca llenar un vacío, sino como quien tiene tanto dentro, que solo quiere compartirlo. Hasta entonces, sigo. Con calma. Con historia. Con cicatrices, sí, pero con la piel endurecida por la verdad y no por el miedo. Porque no me rompieron. Me despertaron. Y ahora, al fin, camino despierto.